momento vamos a hacer nuestra pausa dedicada a Primo Levi, un hombre que, además, si mal no recuerdo, es a él, igual me equivoco, pero creo que es a él al que el grupo Chumbawamba, este grupo de narcopunk que yo adoro, le dedicó, es a un personaje de Primo Levi, a Rapaport, le dedican la canción Nunca me rendí. Diles que nunca me rendí. Y sin embargo, de manera extrañísima, Primo Levi no se rindió, pero al final se rindió. Uno de los mejores divulgadores de la historia y un hombre impresionante y maravilloso. Vamos a ver de Primo Levi. Regresamos en 7 minutos. Más vivificante que una hipótesis, dice Primo Levi en Níquel, el cuento que relata su graduación como químico de la Universidad de Turín y sus memorias de la Segunda Guerra Mundial. En 2006, The Royal Institution de la Gran Bretaña determinó mediante votación pública que el mejor libro de ciencia jamás escrito, al menos hasta ese momento, era... En 2006, The Royal Institution de la Gran Bretaña determinó mediante votación pública que el mejor libro de ciencia jamás escrito, al menos hasta ese momento, era La tabla periódica, del químico italiano Primo Levi. Los finalistas, que habían sido seleccionados por diversos personajes de distintas especialidades, habían sido además El anillo del rey Salomón, del premio Nobel Konrad Lorenz, Arcadia, de Tom Stoppard, y El gen egoísta, del etólogo británico Richard Dawkins. La tabla periódica no es un ensayo ni una obra de divulgación al uso. Es una colección de cuentos cortos, 21 relatos que tienen como su pretexto cada uno a un determinado elemento químico y que, además de narrar las características de ese elemento, sus compuestos, sus propiedades y peculiaridades, cuenta historias apasionantes y humanas, algunas de fantasía heroica, otras de cotidianidad, amor, amistad, familia, método experimental, usándolos como punto de partida. Un libro que ya tantas décadas después de su publicación, en 1975, sigue siendo una joya de la literatura y de la aproximación a la ciencia. Probablemente en otro tiempo, en otro lugar, Primo Michele Levi habría sido solamente un químico industrial apasionado con su disciplina, se habría limitado a trabajar en una empresa y se habría jubilado satisfecho de una labor bien realizada durante 3 o 4 décadas. Ciertamente no habría tenido las experiencias que lo llevaron a escribir la tabla periódica. Pero las circunstancias de su vida lo llevaron a ser, además de químico industrial, partisano, poeta y uno de los más conocidos supervivientes del campo de exterminio de Auschwitz, sin todo lo cual su libro sobre los elementos químicos no habría sido escrito nunca. Primo Levi nació en Turín, Italia, el 31 de julio de 1919. Era el primogénito de una familia no creyente, liberal e ilustrada, con ancestros judíos sefarditas. Entre su nacimiento y el de su hermana en 1925, Italia había pasado a ser gobernada por el fascismo de Benito Mussolini, que había fundado su movimiento el mismo año del nacimiento de Primo y se había erigido en dictador absoluto para cuando nació su hermana Ana María. En 1938, el gobierno fascista promulgó el decreto de la ley racial que restringía los derechos civiles de los judíos y los excluía de los puestos públicos y de la educación superior. Pero como el joven Primo Levi se había matriculado en química en la Universidad de Turín en 1937, la interpretación de la ley racial determinó que no era retroactiva y los alumnos inscritos antes de que se promulgara pudieron continuar con sus estudios, pero con el estigma de su origen familiar. Mussolini declaró la guerra a los aliados en 1940, consolidando su alianza con Hitler, y pronto empezaron los bombardeos aliados en territorio italiano, incluida, por supuesto, la ciudad de Turín. Primo Levi, entre los destrozos de la guerra, se licenció con honores en química en 1941. Pero el título le valía de poco para ganarse la vida porque en él venía inscrita la indicación de que era judío. Fue necesario que falsificara documentos para conseguir un empleo en una mina en el norte de Italia. Volvió a Turín en 1943 a la muerte de su padre para huir de inmediato con su madre y su hermana hacia el norte de Italia. En 1943, la persecución contra los judíos alcanzaba su punto más alto mientras el liderazgo italiano se desmoronaba. Los aliados habían invadido Sicilia y se preveía un desembarco en la Italia continental. Los desastres militares en el norte de África habían debilitado políticamente a Mussolini, que fue depuesto ese mismo año, después de lo cual rápidamente Italia firmó un armisticio con los aliados. La reacción de su hasta poco antes aliado Adolf Hitler fue inmediata: invadir el norte de Italia.
El mismo día del armisticio, el químico huyó a Torino y poco después se unió al movimiento de resistencia armada Justicia y Libertad. Su aventura como guerrillero antifascista duró apenas 2 meses. En diciembre fue arrestado por la milicia fascista y, siendo judío, en lugar de ser fusilado como partisano de izquierdas, fue entregado a los nazis. Y en febrero de 1944, deportado a Auschwitz, donde sobrevivió echando mano de sus habilidades profesionales y personales hasta que el campo fue liberado por el Ejército Rojo Soviético en enero de 1945. Después de un largo periplo europeo, Primo consiguió volver a Turín, al mismo piso en el que había nacido en octubre de ese año. Comenzaba entonces otra odisea: conseguir empleo en un país durante una difícil reconstrucción. Mientras buscaba colocarse en alguna empresa como ingeniero químico, Levi empezó a contar historias de Auschwitz y en 1946, con apenas 27 años de edad, descubrió su segunda vocación: la literatura. Primero en la forma de poemas relacionados con su experiencia en el más famoso campo de exterminio del delirio nazi. Para cuando se empleó como director técnico de una empresa química en Turín y se casó, descubrió que ya no podía dejar su segundo oficio. Y, a partir del libro Si esto es un hombre, de 1947, publicaría un total de 14 libros de memorias, cuentos, incluidos 2 de ciencia ficción, originalmente escritos bajo seudónimo, poemas y novelas, siempre impulsado por la convicción de que tenía la obligación de dar testimonio de la bajeza humana y de la grandeza que la enfrenta. Todo además desde el punto de vista de un no creyente religioso, un ateo confeso. Primo Levi siguió trabajando en empresas químicas, incluso llevando un tiempo la suya propia, hasta 1977, cuando se retiró con 58 años de la química para dedicarse solo a escribir. En 1987, reconocido como autor, pero rechazado por algunos de sus protagonistas, como los soviéticos que se negaban a publicarlo en ruso, Levi trabajaba en un nuevo libro de relatos que enlazaba la química con historias humanas: El doble enlace, referido al enlace químico de 4 electrones. Nunca lo terminaría. El 11 de abril de 1987, después de recibir el correo en su piso de Turín, el mismo piso en el que había nacido, cayó por el hueco de la escalera desde la 3ª planta y murió. Oficialmente, su muerte fue un suicidio, aunque muchos a su alrededor han puesto la determinación en duda y consideran más viable que su caída fuera un accidente. En 1990, el grupo de anarcopunk Chumbawamba escribió y grabó la canción Rapoport's Testament, I Never Gave Up, el testamento de Rapoport, Nunca me di por vencido, canción inspirada en el cuento capaneo de Primo Levi sobre un personaje que afirma que pese a la humillación y al hambre, Hitler no lo había vencido. Levi está también presente en la música e imágenes de Manic Street Preachers y de Peter Hamill de Van de Graaff Generator. ¡Qué cosas! O sea, a ver, primero que nada me acabo de dar cuenta hoy, esto hace 6 años, que está mal editado el principio. Y segundo, sí, claro, Rapoport, el testamento de Rapoport lo hizo Chumbawamba, pero ya no me acordaba yo que lo había incluido en este pequeño artículo que luego grabé como uno de los cortos de cosas que sabemos. Genera uno tanto material, y esto es algo que la gente debería tener claro, que no me lo sé de memoria todo, ¿no? A veces en un video hace 7 años dijiste tal cosa, seguramente, pero tendría que volverlo a ver, porque siempre estoy en lo que viene después más que estar en lo que venía antes. Pues sí, efectivamente, Chumbawamba hizo Rapoport's Testament, es maravillosa, es una de las mejores canciones, es un grupazo y sigue siendo un grupazo.